Esta semana se definen las semifinales y los repechajes en la Copa Centroamericana 2024 y hay muchas preguntas. Ahora final costarricense, los dos equipos ticos se quedarán por fuera. ¿Cuáles serán los últimos dos clasificados a la Conca Champions? Y por eso hoy vengo a actualizar mis pronósticos tanto de los repechajes como de las semifinales. Bueno, y ahora sí, semana clave en la Copa Centroamericana. Por un lado, como les decía, completar los clasificados a la Copa de Campeones 2025. Ya los 4 semifinalistas aseguraron su boleto, pero están Saprissa y Comunicaciones por un lado peleando por uno y por el otro Motagua y Águila. Y esta semana conoceremos a esos últimos 2 equipos que consigan su boleto. Y por el otro lado, aún en competencia por el título de la Copa Centroamericana, Alajuelense y Antigua en una de las semifinales, Real Estelí y el Herediano en la otra en búsqueda de clasificarse a esa gran final. Y entonces, pues ya hace una semana les di mis pronósticos, se disputaron los partidos de ida de las 4 series y aquí vengo a actualizar esos porcentajes y hablar también un poco de lo que podemos esperar en estos 4 partidos de la semana. Entonces, vamos a iniciar de una vez con los repechajes. Vamos a comentar primero el partido entre Saprissa y Comunicaciones, que les recuerdo finalizó 1-1 en el Cementos Progreso de la ciudad de Guatemala y que este martes 29 de octubre en el estadio Ricardo Saprissa Aimá en territorio costarricense conoceremos cuál es el que se queda con el boleto a la Conca Champions. Un partido en el que Saprissa llega con una ligera ventaja por el tema del gol de visitante, ya lo habíamos comentado, aunque se dé el empate, Saprissa pudo anotar en territorio chapín y por eso es que pues para la vuelta, por ejemplo, un 0-0 le funcionaría al conjunto morado para clasificar a la siguiente ronda. Ya el 1-1 pues enviaría todo a los tiempos extra y a partir del 2-2 clasificaría a Comunicaciones por anotar 2 goles en condición de visitante. Entonces, bueno, ahí está ese tema, por supuesto, que hay que tomarlo en cuenta. Al final yo creo que estos 2 equipos en cuanto a fútbol no están muy lejos uno del otro y negativamente, lo comentamos luego del partido de ida, fue un encuentro en el que se vieron deficiencias de los 2 equipos, en el que sí hubo cierta mejora en este nuevo inicio de proceso, tanto Ronald González con los cremas como de José Yacone con los morados, pero que siguen sin verse como conjuntos consolidados, con ideas de juego clara, que puedan realmente dominar a sus rivales y entonces al final esto les pasa factura, pero pues ante las deficiencias de los dos terminan chocando en un partido bastante parejo. Yo sí creo que Saprissa llegaba peor, lo había comentado en la previa, incluso le había dado el porcentaje que ya casi lo voy a comentar a Comunicaciones y que al final lo que presentó en el Cementos Progreso fue más positivo que lo de Comunicaciones, aunque sigue estando mal Saprissa y sigue estando muy lejos del nivel que debería mostrar un conjunto de su calibre, pero al final en cuanto a méritos, Saprissa tal vez estuvo más cerca de llevarse la victoria en Guatemala de lo que hizo Comunicaciones y estando Saprissa visitando a su rival. Entonces, pues guiándome un poco por esto, guiándome por el hecho de que ahora Saprissa tiene esa ventaja del gol de visita, de que va a cerrar en casa, aunque esto no ha sido una garantía en los últimos años en torneos internacionales para los sapricistas, pero que bueno, al final en algún momento podría llegar a pesarle jugar en la cueva y veremos qué sucede. En la previa había dado un 45% para Saprissa y 55% a Comunicaciones y aquí le voy a dar la vuelta en cuanto al favoritismo, pero no por tanto, voy a dar un 53% para el Saprissa de avanzar a la Conca Champions y un 47% para Comunicaciones, porque como les decía, hubo momentos en donde sí fue mejor Comunicaciones, pero fueron más limitados Saprissa en el cierre del partido, tal vez lo llegó a merecer más y por todas las circunstancias de cómo se va a dar esta vuelta, yo creo que Saprissa tiene un ligero favoritismo. Nos pasamos a la otra serie del repechaje, que es Motagua frente al Águila, partido que les recuerdo finalizó con un 2-0 en Tegucigalpa. Motagua que sacó la ventaja y que la vuelta será este miércoles 30 de octubre cuando en el estadio Cuscatlán de San Salvador Águila reciba al Ciclón Azul. Así que ahí tendremos, o ahí vamos a conocer más bien al segundo o al segundo de los de repechajes, pero ya al sexto y último clasificado a la Copa de Campeones. Un partido que fue el único que terminó con ventaja numérica en el marcador para uno de los 2 equipos
en la semana anterior. Todos los demás fueron empates. Motagua, que sí pudo sacar la victoria, además lo hizo con un margen relativamente cómodo de 2 goles, que podría llegar a ser engañoso, pero que termina al final siendo bastante positivo. Yo creo que Motagua pudo haber conseguido más goles y esto es clave. Pudo haber liquidado el partido y terminó bajando mucho el acelerador, quitando el pie del acelerador para, no sé si pensar que si seguía atacando mucho le podían encontrar en contragolpe espacios para que el Águila pudiera terminar descontando, pero yo creo que sí le hizo falta determinación y quitarse un poco el miedo Motagua a que ya hubiera podido liquidar la serie, y aquí no estaríamos hablando ni siquiera de lo que puede pasar en la vuelta, porque ya un 3 o 4-0 pues estaría prácticamente todo liquidado, pero el 2-0 digamos que le deja al menos la esperanza al Águila de soñar con que se puede dar la vuelta, aunque igual yo creo que está bastante lejos, sobre todo viendo el nivel que hemos visto del conjunto salvadoreño, que se perdió completamente lo que vimos en la fase de grupos, tanto en los cuartos de final como en este partido de ida, y por eso es que yo lo veo bastante complicado para el Águila, además de que no juega en su estadio, pues sigue siendo con su público y que viajará mucha gente desde San Miguel, pero que no está jugando en el Juan Francisco Barraza, y eso le puede llegar a pesar al conjunto salvadoreño. Inicialmente había dado un 52% para Motagua y un 48% para el Águila, y aquí sí lo voy a aumentar ya a un 70% para Motagua y un 30% restante para el Águila, y aquí yo creo que incluso estoy dándole bastante porcentaje al conjunto proveniente de El Salvador, porque podría ya haberlo subido a un 80-20 o un 75-35, no, 75-25. Sí, ya estoy muy enredado, pero bueno, el punto es que yo creo que pudo haberlo aumentado un poco más, pero por ser un 2-0, porque Motagua tampoco ha sido un conjunto dominador y una aplanadora en esta Copa Centroamericana, por algo está aquí en el repechaje, es que dejo al menos la ventana abierta para que el Águila pueda darle la vuelta, pero sí lo veo ya bastante complicado, y es la serie que de lejos está más definida en todos los sentidos. Y así está el tema con los repechajes. Ahora nos pasamos a las semifinales. Aquí sí ya en busca de clasificar a la gran final. Primero Alajuelense frente a Antigua. Serie que finalizó con un 0-0. Bueno, de hecho las dos semifinales se quedaron sin goles, 0-0 en la ida allá en el Pensativo de Antigua, Guatemala, y que la vuelta será este miércoles 30 de octubre cuando en el estadio Alejandro Morera Soto Alajuelense reciba la visita del conjunto Chapín. Un partido en el que yo creo que veremos algo muy distinto a lo que se dio en la ida. En la ida un alajuelense muy precavido, tratando de que no le hicieran goles, pero yo creo que se olvidó de ir a anotar por el tema del gol de visitante como criterio de desempate. Esto lo hemos comentado ampliamente, y yo creo que Alajuelense pues pudo haber intentado más anotar ese gol que les diera algún colchón, alguna tranquilidad de cara al partido de vuelta, y un Antigua que fue mejor, que tuvo para haber anotado tal vez 1 o 2 goles, pero que los termina desperdiciando, y ojo si esto no le termina pesando bastante en esta serie de semifinal, pero que al final yo creo que me cuesta mucho analizar esta serie pensando que la vuelta va a ser muy distinta. Yo creo que la Alajuelense va a dominar jugando en su estadio con ese peso de la localía, y además lo hemos visto en este torneo, un equipo que sigue invicto, que en casa se hace muy fuerte y que por eso tal vez afuera no domina tanto, pero cuando llega a su casa pues ahí sí es otra historia, y hay que ver Antigua, que ya lo hemos visto que puede sufrir. Lo hizo frente a Saprissa, que pues quedándose atrás y a punta de contragolpe terminó anotándole 3 goles en su propia casa. Veremos si puede resistir a este planteamiento la Antigua y terminar consiguiendo los goles que le den la clasificación a la gran final. Aquí había dado un 57% para Alajuelense y un 43% para Antigua, y aquí lo voy a nivelar un poco, pero mantengo el favoritismo, un 55% para el conjunto manudo y un 45% para el conjunto proveniente de Guatemala de clasificar. Yo creo que sigue siendo una serie muy cerrada, pero que Alajuelense, aunque ha bajado un poco su rendimiento, todavía tiene las suficientes ventajas jugando en su casa para conseguir el pase a la gran final. Y nos pasamos a la otra semifinal, Herediano frente al Real Estelí, que finalizó 0-0. Pues como les decía, la ida de ambas semifinales sin muchísima emoción en cuanto a goles, 0-0 en el Estadio Independencia de Estelí, y la vuelta será este jueves 31 de octubre cuando el Herediano reciba al Real Estelí en Cartago, en el Estadio José Rafael Pello Mesa Ivankovic. Una serie que también es muy complicada de analizar. Bueno, ya en estas instancias ustedes saben que todo está bastante peleado, pero un Real Estelí que
dominó más durante algunos tramos del partido en la ida, un Herediano que yo creo que fue muy cauteloso y que yo creo que de hecho tuvo un planteamiento muy parecido al de Alajuelense, que fue el de ir a visitar a sus rivales y no perder, no recibir goles, aunque se diera el riesgo de no anotar en condición de visitante, al menos llegar con completa vida al partido de vuelta. Y yo creo que al final pues ese planteamiento le termina saliendo al Herediano, pero que no sé qué tan positivo sea, viendo que el Real Estelí ya en condición de visitante ha estado aprendiendo más a jugar, ha estado aprendiendo cómo hacerle daño a su rival, no es que se va a encerrar, y entonces bueno, esto puede terminar convirtiendo el partido de vuelta en un ida y vuelta constante, porque el Herediano estoy seguro que va a dar un paso al frente, va a intentar buscar el resultado, ya no le sirve lo que le servía en los cuartos de final de un empate sin goles, ahora necesita anotar necesariamente, porque si no, pues nos iremos a los tiempos extra y posteriormente a los penales. Entonces yo creo que el Real Estelí va a llegar muy cauteloso a ver cómo o qué tanto peligro le puede generar a su rival, mientras que el Herediano sí va a intentar dominar el partido, y conforme vayan avanzando los minutos es en donde pues veremos moverse estos planteamientos y adelantar líneas dependiendo de lo que esté sucediendo en el desarrollo del partido. Pero una serie muy complicada, la cual le había dado un 48% al Herediano inicialmente y un 52% al Real Estelí. Y aquí pues yo creo que lo voy a mantener exactamente el mismo porcentaje, 48-52, porque lo veo muy cerrado, porque el hecho de que Herediano no haya podido anotar en el Independencia me hace pensar de que el partido de vuelta podría complicárseles, y perfectamente veo un 1-1, por decir algo, o ya un 2-2, pues con tantos goles, viendo lo que sucedió en la ida, no sé si vaya a ser el caso, pero un 1-1 no lo veo nada descabellado, y así el Real Estelí conseguiría clasificar. Entonces es más por eso de que el Herediano no anotó en Nicaragua que mantengo este porcentaje. Así que más o menos así veo estas series. Como siempre quiero conocer sus opiniones, que las dejen aquí abajo. ¿Quiénes creen que serán los finalistas? ¿Quiénes creen que serán los últimos clasificados a la Conca Champions? Y pues como siempre les pido el mayor de los apoyos también para estos videos, con likes, compartiéndolo, dejando comentarios, todo lo que puedan hacer para interactuar y que YouTube lo recomiende a más personas. Y suscríbanse también al canal si aún no lo han hecho, para seguir muy de cerca ya el cierre de esta etapa final de la Copa Centroamericana 2024, y nos veremos por supuesto a lo largo de esta semana para comentar lo que suceda en cada uno de estos encuentros.